gente que camina delante mío, tira un papel y yo digo, che, se te cayó y te quieren palo, están todos enojados, ¿viste? Como que le estás diciendo algo malo, ¿no? Pará, o sea. Los chicos de alguna manera les enseñan en algún punto a los padres. Mi hija se declaró vegetariana, me llamó la directora, me enteré por la directora. Somos una especie más en todo esto, ¿no? Y me parece que eso la pandemia lo demuestra. Buenos días, tardes, noches, ya no sé qué día vivo. Bienvenidos a todos. Estamos en época de pandemia que lo mejor que puede hacer es contagiarnos de todo esto, ¿no? De la conciencia, del cambio de hábito, de que la pequeña cosa que vamos modificando, que como todo es educación, podés equivocarte, pero que no significa que dejes de intentarlo, y tomar también esta perspectiva grande de lo que nosotros somos acá, de que nosotros lo que hacemos no va a impactar a la calle nada más, va a tener un recorrido mucho más extenso y nada, esto de generar esta conciencia, ¿no? Y de que somos una especie más en todo esto, ¿no? Y me parece que eso la pandemia lo demuestra, porque estamos hablando de una nueva, ¿no?, enfermedad zoonótica, es decir, transmitida de animales a humanos, y cuando estresamos tanto los ecosistemas, llega un punto en que nosotros somos mamíferos y nos ponemos, ¿no?, inevitablemente como un posible huésped de esos virus. Entonces ahí también demuestra que si no aprendemos a vivir en armonía con las otras especies, con los ecosistemas, nos vamos a ver perjudicados nosotros. O sea, yo siempre dije que, viste que durante muchos años se hablaba de que el lema del activismo era salvar al planeta, y en realidad no se trata de salvar al planeta, se trata más de salvarnos a nosotros, ¿no? En cambiar nuestro estilo de vida para poder vivir en mayor armonía con el ambiente. Me da un poco de miedo, o sea, pensar que estamos transitando la sexta extinción masiva, porque ya eso, o sea, ya matamos ecosistemas, animales, o sea, hay cada vez más escasez de cosas, pero sí, coincido un poco con Tai que hay una posibilidad breve de que haya un cambio real. Y yo siempre, cuando me preguntan esto, digo que no cae en la moda, ¿viste? Antes ser sustentable era una moda, ahora es una realidad y es urgente. Yo me he peleado en supermercados porque te hacen pesar cada fruta en distintas bolsas de plástico. Entonces yo pesaba, iba pegando todos los tickets en la mano. Sí. Y así me decían, no, tenés que meterlo en una bolsa. Le dije, yo no uso bolsas, tenés que meter una bolsa. Es una discusión. Hay otro experimento interesante ahora en cuarentena, es de alguna manera dimensionar todo el plástico que usas. Hubo casos, había un documental, pero que decía, bueno, ¿cuánto genero de plástico en una semana? Y ponelo arriba de la mesa de la cocina. O sea, miralo. Y en la cuarentena me parece que en ese sentido es ideal para repensar un poco nuestros hábitos de consumo. Sí, es una exposición brutal de lo que podríamos reducir, cambiar, modificar, todo. Tenemos más foco en eso, ¿viste? Estás todo el tiempo pensando qué comés, ¿viste? Yo me despierto y pienso, bueno, ¿qué vamos a morfar hoy? La principal charla que tenemos con mi mujer. Entonces, de alguna manera pensar o repensar esos hábitos, ahora, ¿viste? Sin romantizar la cuarentena, o sea, de nuevo, es una situación horrible, pero de alguna manera podés empezar a cambiar algunas cosas. Nosotros insistimos mucho con la idea del compost, ponele. El compost es facilísimo de hacer, es un hábito que, digamos, todavía no está muy arraigado, está poco arraigado, y es ideal para este momento. Y tenés esa cosa como del ritmo de la naturaleza, casi que ves cómo se descompone, o sea, es perfecto para este momento, ¿viste? Para reconectar con ese ritmo más natural, ¿viste? Bajar un cambio y empezar a pensar en esos hábitos. A mí ahora en pandemia se me agarró por separar semillas, entonces dije, bueno, vamos a germinar semillas, así regalo limones, naranja, pomelo, manzana, todo lo que consumimos acá. Entonces estamos en proceso de eso, con los rollos de papel higiénico vacíos, así germinamos ahí. Volvés con el colegio, ¿no? Al primer grado. Está buenísimo, porque aprendés, con los chicos aprendés, no sé, ahora, bueno, tengo una palta también que me creció, además yo tengo huerta, pero digo, me parece que está buenísimo esto que decís de ver procesos naturales de la vida que pueden ir sucediendo, haciéndolo en tu casa, la nada misma, de tiempo. Y educando.
Y hablando Sí, de local, el aislamiento también evidenció, me parece, la importancia del consumo local, que consumo local no es solo, bueno, voy a comprar a la verdulería de la esquina, sino saber de dónde vienen, ¿no? Los alimentos. De hecho, ha crecido mucho durante la cuarentena, por ejemplo, la compra de bolsones, ¿no? A la Unión de Trabajadores Agroecológicos. Me parece que también no es solo, bueno, reducir el packaging, sino sobre todo empezar a ver, bueno, cómo se produjo esto, quién ¿de lo dónde produjo, en viene? qué condiciones, claro, de dónde viene. Conocemos muy poco, compramos las cosas más a veces pensando por el precio y no pensando a quién estamos premiando, ¿no? Con nuestra compra. A mí siempre me gusta pensar que la compra es casi un voto político, vos estás eligiendo un determinado modelo de producción u otro, ¿no? Uno que contamina o no. Sí, Sí. total. Sabés que la película, me quedé pensando en la peli que decía Manu, creo que te referís a The Clean Bean Project, la pareja que durante un tiempo se paran. Bueno, nada más parecido a la cuarentena y a la pandemia, y coincido sin ánimo de romantizarla, me parece que es una enorme oportunidad para que uno pueda rever sus propios hábitos. Estoy rodeada de amigos que me dicen, o adopté un cachorro, lo tengo en transición, finalmente pude hacer la huerta, ni hablar del compost que hay, no necesitas tener un jardín enorme, porque hay un montón de emprendedores argentinos que tienen, que tienen pequeños contenedores para hacer el compost. Yo realmente creo, sacando el romanticismo, que esta es una gran oportunidad para mirarse y para empoderarse y para darse cuenta que con muy pequeños cambios uno puede generar algo. Realmente, digamos, uno tiene el poder de elegir qué comprar. Nada, ni hablar de la ropa y ni hablar de todo lo que nos damos cuenta en este contexto, que no era necesario, ¿no? Ni hablar de las prioridades. Yo siempre digo que todos hablan de los animales que vuelven ahora a lugares por todo esto de la pandemia y de la quietud que se armó, pero que no nos podemos olvidar de que en el norte están deforestando aún en pandemia, o que en el Amazonas siguen deforestando, matando, aniquilando. Pero cambió el paradigma. Yo creo que antes se culpaba como a las empresas, como el diablo, y me parece que hoy también cada uno tiene la capacidad, y bueno, ni que hablar, lo podemos relacionar con la cuarentena, ¿no? Pero desde su casa cada uno puede hacer tanto, y me parece que es justamente el cambio desde el hábito que decías vos, Juana. De alguna manera, contar la problemática, contar las crisis, pero también tratar de dar como... Soluciones. Claro, o mencionar gente que está haciendo cosas para cambiar la situación. Qué sé yo, podemos comentar la crisis del plástico, que ahora, bueno, fue la Semana de los Océanos y estuvimos charlando mucho de eso, y contar, no porque esté acá, pero lo que está haciendo Iván, ponerle para reciclar y para recuperar. Contémosle a la gente que vos agarrás bolsas de perro, de alimento de perro, lonas en desuso, y las trabajás y armás mochilas, bolsos reutilizables. Claro, Suagil es una empresa que lo que hacemos es, el lema es transformar la basura en oportunidad, le decimos. Trabajamos con lona de publicidad, sachet de leche, bolsa de alimento para mascota, airbags de autos, y hacemos productos que van desde una billetera a una funda de surf, pasando por bolsas, mochilas, cartucheras. Y el taller de Suagili se encuentra en un barrio vulnerable, que cumple, además de un rol de taller, un rol muy fuerte a nivel social, porque hacemos campañas de concientización con las familias, damos charlas, estamos planificando una huerta para el barrio. La idea es generar un proyecto súper circular dentro del barrio, así que se genera algo muy lindo. Y bueno, llegué ahí por esto que te contaba al principio, por una necesidad y por un conocimiento y una experiencia de haber recorrido muchos barrios que se veía lo peor. Y, por ejemplo, ¿la gente puede colaborar de alguna manera acercando material? ¿Cómo puede Sí, hacerlo? tenemos muchas donaciones de particulares que nos escriben. Estamos armando la logística ahora para retirar, porque nos escriben de todo el país y es un montón de gente que quiere donar y ayudar, entonces tenemos que armar la logística y conseguir puntos de acopio en diferentes provincias para que salga todo bien. Pero sí, nos se pueden escribir al Instagram y después coordinamos bien la búsqueda y demás. Hay una generación que ya viene con una Total, sí. genética o con una conciencia que no es educada para preservar, sino que nacen así. Digo. Claro, los nativos. Uno por ahí a mí me enseñaban a no tirar el papel en la calle, a mis hijos no se les ocurre, pero como que no. Totalmente de acuerdo, totalmente.
yo coincido con vos, los chicos tienen otro chip, vienen con otro ADN, mi hija se declaró vegetariana, me llamó la directora, me enteré por la directora. Creo que el tema este de la educación y de transformar no sé cómo decir, los hábitos. Sí, ahí está buenísimo los niños, porque a mí me ha pasado que hay gente que camina delante mío, tira un papel y yo digo, che, se te cayó, te quieren cagar a palos, están todos enojados, ¿viste? Como que le estás diciendo algo malo, ¿no? Pará, o sea, y no es lo mismo que te lo diga una persona, un niño, un hijo, un sobrino, que te lo diga una persona casi par, ¿viste? Se lo toman como muy agresivo. También eso creo que es un poco también cómo está la sociedad y cómo ve todo esto, lo ve como no sé, como algo mínimo, pero bueno, volvemos a que es un problema real. Los chicos, de alguna manera, les enseñan en algún punto a los padres, y la generación, si querés, más arriba, o sea, los abuelos, de alguna manera son responsables un poco del problema. Entonces, se genera como un combo bastante interesante de cambiar de hábitos por distintas motivaciones. Los más chicos ya lo tienen incorporado, los más grandes por ahí porque lo empiezan a aprender, y los más viejos, si querés, para mí, casi por Sí, es como un Moebius, ¿entendés? Como que se empezó a dar una vuelta. Sí, pero creo que eso también, el año pasado sobre todo, como muchos científicos muy grandes que hace años vienen hablando del tema, y ellos mismos decían, logró hacer lo que, Greta Thunberg, ¿no? Logró hacer lo que nosotros en años no logramos. Y me parece que ahí sí se logró llegar, ¿no? A otro público. Yo mismo lo veía con parientes o amigos que me decían, ¿viste lo que habla Greta? ¿Qué es lo que vos venís comunicando? Y yo decía, sí, eso mismo. Me decían Greto. Claro, no. Entonces me parece que ahí sí, por la forma, ¿no? Sobre todo por la honestidad del mensaje, y que ella también difundir lo que estaba diciendo la ciencia, ahí sí me parece que logró llegar, ¿no?, a otro público, y como vos antes habías mencionado, Juana, también representa una generación que ya ve, ¿no?, lo obvio que quizás las generaciones anteriores no lo veían o no lo querían ver. Sí, creo que también lo que está sucediendo es que de acá un tiempo a esta parte, no sé, yo tengo el recuerdo de chica de que solamente se hablaba de la capa de ozono como si fuese el único daño que habíamos provocado por los aerosoles, gases, pero nadie hablaba de reciclaje, nadie hablaba de, no sé, los espacios verdes, no sé, o la contaminación sonora, como había un montón de cosas que eran cosas que no tenían nombre todavía. Hoy en día yo creo que existe ya tenemos esa información. Ahora es como empezamos a dar como vuelta a toda esta historia, ¿no? Sí, y yo creo que tenemos la información y la empezamos a conectar, ¿no? Porque antes era como, bueno, hablamos del calentamiento global, hablamos del aumento de las emisiones, pero hoy empezamos a entender que eso va a afectar también desde lo económico. Y a mí como periodista me pasa que hay días que siento que estoy escribiendo una nota de economía, por ejemplo, ¿entendés? Cuando me tengo que poner a analizar las energías renovables, o mismo ahora con el origen, ¿no?, de las pandemias. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Porque también hay un componente, ¿no?, ambiental. Entonces me parece que empezamos a darnos cuenta que es transversal y que no es solo una cuestión ambiental, hace también a lo social, hace también a lo económico. Yo coincido 100% con todos los que estamos acá y me parece que hay que exigir un montón, pero me parece como que hay diferentes niveles. Hay gente que, aunque nosotros estemos informados, hay gente que todavía no está tan consciente, no está tan informada. Entonces ese es un primer nivel. Y después, por supuesto, es bastante desastroso, lamentablemente. En los últimos años, en general, más allá del gobierno de turno, quiero decir, ¿no? Sí. Se tienen que implementar las leyes, porque sin duda, sin eso, o sea, podemos seguir hablando un montón, pero la verdad que... Para mí lo más importante es lograr que la política ambiental sea sostenible en sí misma en el tiempo, independientemente de quién cambie cada 4 años. Hay que lograr que lo que se viene trabajando se continúe y no que sea, ¿no?, un retroceso o poner la prioridad después en otra cosa, pero también como un país en desarrollo, como un país latinoamericano, el gran problema es ese argumento, y te diría casi como excusa, de que, bueno, la crisis económica es más urgente o la crisis social, y en realidad hay que entender que la crisis climática y ecológica también es urgente y que te va a afectar, total. Claro, te va a afectar las otras crisis. Entonces, hace poco un entrevistado me decía, ahora, ¿no?, pensando en lo energético después de la pandemia, me decía, el argumento de
no, bueno, por lo económico hay que apoyar proyectos como Vaca Muerta. Me dice, no, justamente por lo económico hay que apoyar energías renovables. Entonces me parece que ahí está, ¿no? La cuestión, en conectar eso. Volviendo un poco a la cuarentena, estamos en un momento también bastante crítico con esto del reciclaje y la separación, porque al no estar funcionando 100% el sistema de recolectores urbanos, de cartoneros, de repente estás viendo que mucha gente está perdiendo el hábito que demoró mucho tiempo construir. Sí, dice, ya escuché mucho bueno, ya fue, lo tiré, no puedo estar 2 meses acumulando, ya me pasó, y yo tratando de no, guardar un poco más. En el resto del mundo hace más de 20 años que se separan los residuos. Acá en Argentina, no sé, 7, 8 años. Estoy de acuerdo con Tai, yo vivo en la provincia. Nosotros teníamos los basureros al aire libre, o sea... Era una locura. Si vos lo ves en el resto del país, los basureros a cielo abierto siguen siendo un problema enorme. En Bariloche hay un basural a cielo abierto que increíble. Puerto Madryn. En Luján. Sí. Bueno, sigue siendo ¿viste? Y no hay nada como más evidente como un basural a cielo abierto, ¿no? Como lo ves ahí, es una montaña de basura. Lo que yo creo que es algo muy profundo, porque en realidad, lo que decía Thais recién, ¿no? La responsabilidad, asumir una responsabilidad uno mismo, o sea, si quieren compararlo con la cuarentena, con la pandemia, acá se tienen que implementar políticas muy estrictas para que la gente haga lo que hay que hacer. En muchos lugares del mundo, ni siquiera se tuvieron que implementar reglas tan estrictas porque la gente tiene cierta, naturalmente, toma decisiones que saben que aportando su granito de arena van a aportar a toda la sociedad. Entonces, me parece que el clic está ahí. Podés aplicarlo a la pandemia, podés aplicarlo a la sustentabilidad. A la vez, digamos, es como todo, ¿no? Porque vos decís, bueno, en Buenos Aires se pagan los residuos, en el resto del país no. Pero es como un círculo vicioso que por dónde tiene que comenzar, ¿no? Nosotros a veces nos olvidamos del poder de la tierra, como que sentimos que somos los propietarios, dueños y amos, y en verdad es esto que vos decías, y somos una especie más, y así como especie también nos podemos extinguir. Y, igual. Tendríamos que hacer esta charla en un año, ¿no? Para ver realmente cómo salimos, cómo cambiar nuestro optimismo, ojalá. La ecuación me parece optimista igual también. ¿Vos sí, Juana? Tengo 3 hijos, o sea, creo que la labor de ellos 3 en esta tierra va a ser mucho más positiva que la que fue la mía, positiva digo en lo que uno va haciendo, ¿no? Y creo que la mía es más positiva que la de mis padres, y así, en escala, por ahí se tarda más, esperemos que no sea tan tarde, pero yo soy positiva. Así que este fue un pequeño espacio y agradecerles el momento. Bueno, gracias, chao. Adiós, buen día a todos. Igual, buen día, chau.